El sonido del cristal chocando con el mármol de la encimera me trajo de vuelta a la realidad. Apreté el borde de la copa de vino con más fuerza de la necesaria, sintiendo el frío contra mis dedos. ¿Estás bien?, preguntó mi esposo, sin apartar la vista de su teléfono. Sí, respondí automáticamente, sin saber si era cierto. No debería haber sido un día diferente a los demás. Una cena familiar, conversaciones triviales, risas ocasionales entre plato y plato. Sin embargo, todo se sintió diferente desde el momento en que lo vi entrar por la puerta. Era su sobrino. No era un niño. No era un adolescente. Era un hombre. Y lo peor de todo, él lo sabía. Me senté en la mesa y traté de mantener la compostura. No era la primera vez que lo veía, pero algo había cambiado. Quizás en él, quizás en mí. Tal vez en los dos. Él se apoyó en el marco de la puerta con una sonrisa ladeada, con la seguridad despreocupada de alguien que no teme a las miradas. Su camisa estaba ligeramente desabrochada en el cuello, revelando apenas un destello de piel. No era intencional. O quizás sí. Nos presentaron nuevamente, aunque ya nos conocíamos. Esta vez, sin embargo, el apretón de manos duró una fracción de segundo más de lo necesario. Un placer verte otra vez, dijo con voz profunda, casi un murmullo. Igualmente, contesté, y maldije internamente la forma en que mi tono cambió. Me odié a mí misma por la forma en que mi piel reaccionó, por la forma en que mi cuerpo pareció tensarse sin que yo se lo ordenara. Por la manera en que mi respiración se hizo más lenta cuando él me sostuvo la mirada. No estaba bien. Pero tampoco podía apartarme. Durante la cena, todo parecía normal. Hablaban de viajes, de negocios, de cosas triviales. Pero en los silencios, en los momentos en que nadie más miraba, había otra conversación ocurriendo. Él se sentó justo frente a mí, con el codo apoyado en la mesa y los dedos jugando con la base de su copa. En un momento, su pie rozó el mío bajo la mesa. Fue un contacto mínimo, casi accidental. Casi. Mi piel se erizó. Quise alejarme, pero no lo hice. Mi esposo, sin notar nada, se sirvió más vino y continuó hablando con su hermano. Yo, en cambio, apenas podía concentrarme en nada más que la sensación de esa presencia frente a mí. Hubo un momento en el que todos reían, y yo fingí hacerlo también. Pero cuando levanté la vista, él no estaba riendo. Me miraba con algo que no debía estar ahí. Algo que yo tampoco debería querer ver. La copa que se resbala. Me excusé para ir a la cocina, buscando un respiro. Me apoyé en el fregadero, respirando hondo. ¿Necesitas ayuda? Su voz me sobresaltó. Me giré demasiado rápido, y en el proceso, mi copa de vino resbaló de mis dedos. Él reaccionó antes que yo, atrapándola justo a tiempo. Sus manos envolvieron el cristal con firmeza, y por un instante, nuestros dedos se tocaron. Demasiado cerca. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. Era un momento insignificante, pero ambos sabíamos que no lo era. Tienes buenos reflejos, dije, tratando de sonar despreocupada. Él sonrió, y fue el tipo de sonrisa que provoca un calor lento en el estómago. Solo cuando vale la pena atraparlo. Mi corazón dio un vuelco. Deberíamos volver a la mesa, susurré, más para mí que para él. No se movió de inmediato. No dije nada más. Cuando regresé a la mesa, sentí su mirada en mi espalda. No lo vi, pero lo sentí sonreír. Y en ese momento, supe que algo había cambiado. Dormí mal. No fue por la incomodidad del colchón ni por el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Fue por el recuerdo de su mirada, la forma en que su voz se quedó atrapada en mi cabeza. Me desperté varias veces durante la noche, sintiendo un calor inexplicable en la piel, una sensación de alerta que no debería haber estado ahí. Me moví con cuidado en la cama, asegurándome de no despertar a mi esposo, aunque él dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Lo miré por un momento, estudiando la serenidad de su rostro. Habíamos construido una vida juntos, una vida estable, sin sobresaltos ni incertidumbre. Era un hombre bueno, y yo lo amaba. O al menos, eso había pensado siempre. Pero entonces, ¿por qué me sentía así? Me levanté antes del amanecer y me dirigí al baño. El agua caliente contra mi piel me trajo un alivio momentáneo, pero no disipó la sensación de inquietud que me acompañaba desde la noche anterior. Me observé en el espejo con una mezcla de vergüenza y confusión. No podía negar lo que había sentido. No era un capricho pasajero ni una fantasía sin sentido. Era real, demasiado real. Cuando salí del baño, me envolví en una bata y caminé hacia la cocina. Quería café, quería sentir el aroma fuerte llenando el aire, como si eso pudiera despejar mi mente. Y ahí estaba él. Estaba sentado en la mesa, con el cabello ligeramente desordenado y una taza entre las manos.
Sus ojos se encontraron con los míos de inmediato, como si me hubiera estado esperando. Me quedé en la puerta, debatiéndome entre dar media vuelta o seguir adelante como si nada. Pero él no apartó la mirada, y yo tampoco. Me obligué a caminar hacia la cafetera, sintiendo su presencia detrás de mí como una sombra ardiente. «Madrugadora», dijo él, con esa voz que parecía deslizarse bajo mi piel. No respondí de inmediato. No quería que notara cómo su cercanía alteraba mi respiración. Preparé mi café con movimientos lentos y precisos, tratando de ignorar el hecho de que estaba justo ahí, observándome. No podía dormir. Yo tampoco. Su tono era casual, pero algo en su forma de decirlo hizo que mi estómago se contrajera. No me atreví a mirarlo. El silencio se extendió entre nosotros, denso, cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Me giré con mi taza en las manos, fingiendo naturalidad. ¿Y eso? Él sonrió levemente. Supongo que tenía demasiadas cosas en la cabeza. Su respuesta me hizo apretar los labios. No quería preguntarle a qué se refería. No quería oírlo decir algo que no podría borrar de mi mente después. Me senté al otro extremo de la mesa, manteniendo la distancia, aunque sabía que era inútil. Bebí un sorbo de café, pero no ayudó a calmarme. Él jugueteó con la cuchara, sin apurarse en hablar, como si estuviera esperando algo. Sentí la tela de mi bata pegándose a la piel húmeda después de la ducha. Me crucé de brazos, como si eso pudiera ocultar la tensión en mi cuerpo. Él dejó la cuchara en el platillo con un sonido suave y levantó la vista. Anoche. Mi corazón saltó en mi pecho. No hablemos de eso. ¿Por qué no? Su voz era tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Había un desafío en ellos, una insistencia peligrosa. Bajé la mirada a mi taza. Porque no tiene sentido. ¿No lo tiene? Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del asa. No tenía que responder. No tenía que caer en su juego. Pero cada célula de mi cuerpo estaba en alerta, sintiendo cada pequeño detalle de su presencia, cada respiración, cada movimiento. Mi esposo bajó las escaleras en ese momento, y el aire entre nosotros se cortó como un hilo tenso que de repente se rompe. Él se levantó de la silla con calma, sin rastro de culpa o nerviosismo. «Buen día», saludó con una sonrisa tranquila. Mi esposo le devolvió el saludo sin notar nada extraño. Yo, en cambio, sentí que me faltaba el aire. Me levanté apresuradamente y llevé mi taza al fregadero, dándole la espalda a los dos. Me obligué a respirar, a recuperar el control. Me repetí a mí misma que no había ocurrido nada, que todo estaba en mi cabeza. Pero la forma en que mi piel aún ardía me decía que era mentira. El día transcurrió en una falsa normalidad. Me refugié en la rutina, en los pequeños gestos mecánicos que me ayudaban a mantener el control. Pero todo se sentía diferente. La casa, los sonidos habituales, el roce de la tela de mi ropa contra la piel. Era como si algo invisible hubiera cambiado y yo fuera la única que lo notara. Intenté concentrarme en el trabajo, en responder correos, en hacer llamadas. Pero mi mente volvía a ese momento en la cocina. A su mirada. A mi incapacidad de romper el contacto visual. A la forma en que mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera siquiera pensarlo. La tarde avanzó con lentitud. Mi esposo salió a una reunión y yo me quedé en casa, aprovechando el silencio. Necesitaba estar sola. O al menos, eso me dije. Pero cuando el timbre sonó y lo vi al parado en la puerta, supe que era mentira. No pregunté qué hacía ahí. No tenía sentido. Ambas partes sabíamos la respuesta. Su postura era relajada, pero su mirada no. Había algo contenido en ella, algo que me hizo sentir que el aire en la habitación se volvía más denso. Me giré, dejando la puerta abierta en un gesto silencioso. No lo invité a pasar, pero tampoco lo detuve cuando lo hizo. Caminé hacia la sala, con la vista fija en cualquier cosa que no fuera él. Pude oír el sonido de sus pasos siguiéndome. Me quedé de pie junto a la mesa, apoyando las manos sobre la madera para mantenerme firme. Sentí cuando se acercó, aunque no lo vi. El calor de su presencia detrás de mí era suficiente para ponerme la piel de gallina. No nos tocamos. Pero la distancia entre nosotros era demasiado estrecha. Cerré los ojos un instante, tratando de recuperar el control. Esto es un error, susurré, más para mí misma que para él. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue baja, casi un murmullo. Entonces dime que me vaya. No lo dije. El silencio se alargó, cargado de todo lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Podría haberlo detenido. Podría haber dado un paso atrás, marcado un límite. Pero no lo hice. Lo sentí moverse, no con prisa, sino con esa calma peligrosa que solo empeoraba las cosas. Cuando sus dedos rozaron mi brazo, mi cuerpo se tensó. No porque fuera inesperado.
sino porque lo había estado esperando. No era un toque invasivo. Era apenas una caricia, un reconocimiento tácito de algo que ya existía entre nosotros. Mi respiración se hizo más lenta, más profunda. Debería haber hablado. Debería haber puesto fin a todo antes de que se saliera de control. Pero entonces, sin previo aviso, giré el rostro. Fue un movimiento instintivo, sin lógica ni razonamiento. Y en ese instante, nuestros labios se encontraron. Fue un choque rápido, como una chispa encendiendo algo mucho más grande. Mi mente tardó en reaccionar, pero mi cuerpo lo hizo primero. El contacto duró apenas un segundo antes de que me separara bruscamente. Di un paso atrás, sintiendo como el corazón me latía en la garganta. No lo miré a los ojos. No podía. Sabía que si lo hacía, me perdería. El silencio que nos envolvió fue insoportable. Me llevé los dedos a los labios, aún sintiendo el calor de su boca contra la mía. Debería haber sentido culpa. Arrepentimiento. Pero lo único que sentí fue el deseo de repetirlo. Y eso lo cambió todo. Esa noche, el peso de lo ocurrido se convirtió en algo insoportable. No era solo el hecho en sí, sino la forma en que había reaccionado. No había habido resistencia real en mí, ni siquiera un intento de frenar lo que estaba ocurriendo. Había querido ese beso. Lo había esperado. El problema no era que hubiera sucedido. El problema era que deseaba que volviera a suceder. Intenté seguir con la rutina. Preparé la cena, puse la mesa, esperé a mi esposo como cualquier otro día. Cuando él llegó, me saludó con un beso en la mejilla y un comentario distraído sobre el tráfico. Todo parecía normal. Pero no lo era. Porque en mi piel todavía ardía la sensación de otro beso. Uno que no debería haber ocurrido. Cenamos juntos, y en algún momento mencionó que tenía un viaje de trabajo al día siguiente. Una conferencia, reuniones, 2 días fuera. Me dijo que lamentaba dejarme sola el fin de semana. No respondí de inmediato. Porque la verdad era que no me molestaba. En otro momento, habría sentido su ausencia. Pero ahora, lo único que pensé fue en la libertad que me dejaría. Y eso me asustó. Me forcé a sonreír, a decirle que no se preocupara. Fingí que todo estaba bien, que la comida tenía el mismo sabor de siempre, que el beso en la mejilla antes de irnos a dormir no se sintió distante. Pero cuando me acosté a su lado, mirando el techo en la oscuridad, entendí que todo estaba cambiando. No podía seguir ignorándolo. A la mañana siguiente, lo acompañé hasta la puerta y me despedí como siempre. Él me abrazó con la confianza de alguien que no tenía dudas. Y eso me hizo sentir más culpable que cualquier otra cosa. Cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé de pie por un momento, sintiendo el silencio apoderarse de la casa. No me moví. No tenía prisa por hacer nada. Porque sabía que estaba esperando algo. O mejor dicho, a alguien. No pasó mucho tiempo antes de que sonara el teléfono. Vi su nombre en la pantalla y mi corazón se aceleró. No contesté de inmediato. Porque sabía lo que significaba responder esa llamada. Pero también sabía que no iba a ignorarla. Tomé aire y deslicé el dedo por la pantalla. «Hola». Su voz llegó del otro lado, con esa calma peligrosa que solo empeoraba las cosas. «¿Sola en casa?» Tragué saliva. No respondió al instante. Pero no tenía que hacerlo. Ambos sabíamos la respuesta. No hablamos mucho más. No hacía falta. Cuando colgué, me quedé sentada en el sofá, mirando la pantalla apagada. Lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Y lo peor era que ya había tomado la decisión. Solo me faltaba admitirlo. El día transcurrió con una lentitud insoportable. Me moví por la casa como si estuviera en un sueño, incapaz de concentrarme en nada más que en la llamada que había recibido. Cada minuto que pasaba me acercaba más a algo que aún no podía nombrar, pero que ya había aceptado. Intenté convencerme de que todavía tenía el control. Que nada estaba escrito. Que podía decidir, dar marcha atrás, fingir que todo era un malentendido. Pero era una mentira. El mensaje llegó al final de la tarde. Un texto breve, sin rodeos. «Estoy cerca». Lo leí varias veces, sintiendo el peso de cada letra. No respondió de inmediato. Me puse de pie y caminé hasta el espejo del pasillo. Me observé con detenimiento, como si pudiera encontrar una respuesta en mi propio reflejo. Mi cabello estaba recogido de cualquier manera, mi ropa era cómoda, sencilla. Nada en mi apariencia decía que estaba esperando algo. O a alguien. Pero por dentro, todo en mí era expectativa. Me solté el cabello sin pensar, dejando que cayera sobre mis hombros. Luego bajé la mirada y vi mi reflejo con otros ojos. No como esposa. No como alguien que debía sentirse culpable. Sino como una mujer que aún quería sentirse deseada. Mi respiración era lenta, pesada. No debería estar haciendo esto. Pero no hice nada para detenerme.
Salí del pasillo y fui a la habitación. Abrí el armario con movimientos automáticos, deslizando los dedos por la tela de mis vestidos. Elegí uno sin pensar demasiado, algo liviano, discreto, pero que abrazara mi figura de la manera correcta. Cuando volví a mirarme en el espejo, vi a alguien distinto. No me reconocí. Pero me gustó lo que vi. Un sonido sutil me arrancó de mis pensamientos. Un golpe en la puerta. No un timbre. Un golpe firme, preciso. Me quedé quieta, sintiendo el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. No fui de inmediato. Me permití ese último instante de duda. La última oportunidad de dar un paso atrás. Pero no lo hice. Cuando abrí la puerta, él estaba ahí. No había arrogancia en su expresión. No había duda tampoco. Solo una seguridad tranquila que hacía que mi piel se erizara. Nos miramos en silencio. No hubo sonrisas, ni palabras innecesarias. Solo la certeza de que ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. Di un paso atrás, dejando la puerta abierta. Él cruzó el umbral sin prisa, sin titubeos. Y con ese simple movimiento, el destino quedó sellado. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó en la casa vacía, apagado pero definitivo. No había marcha atrás. No había excusas que pudiera darme. No había justificación que pudiera hacerme sentir menos consciente de lo que estaba a punto de suceder. Él se quedó de pie frente a mí, sin prisa, sin necesidad de palabras. Su presencia llenaba el espacio, y aunque todavía no nos habíamos tocado, mi cuerpo ya lo sentía. El aire se volvió denso, cargado de algo que había estado ahí desde el primer instante. Una energía contenida, un imán que nos mantenía atrapados en esa fracción de segundo antes de que todo cambiara. Tragué saliva y me obligué a respirar con calma. Mis manos estaban frías, aunque sentía un calor ardiente en la piel. Era la expectativa. La anticipación. Él se movió con la misma confianza con la que había cruzado la puerta. No había urgencia en su gesto, pero tampoco duda. Yo, en cambio, seguía inmóvil. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El primer contacto no fue torpe ni incierto. Fue como un choque inevitable, como si ambos hubiéramos sabido que llegaríamos a este punto desde el principio. Sus labios tocaron los míos y todo lo demás desapareció. No hubo resistencia en mí, porque ya había perdido esa batalla mucho antes de que sucediera. Fue un beso que no buscaba permiso, pero tampoco imponía. No era agresivo, no era desesperado. Era una confirmación de lo que ya sabíamos. Sentí su mano en mi cintura, el roce de sus dedos contra la tela de mi vestido, y mi piel respondió con un escalofrío. Mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. No pensé en mi esposo. No pensé en las consecuencias. No pensé en nada más que en la sensación de su boca en la mía, en la forma en que su piel se sentía contra la mía. Cuando me separé, lo hice sin aliento. Él no dijo nada. No hizo falta. La puerta estaba cerrada. Y todo lo demás, también. El aire en la habitación se sentía diferente. No sabía si era por la temperatura de mi piel o por la forma en que el ambiente parecía haberse cerrado sobre nosotros, como si el mundo exterior ya no existiera. Me alejé apenas un paso, tratando de recomponerme, pero no había nada que recomponer. No podía pretender que lo que acababa de pasar había sido un error, porque no lo sentía así. No era el resultado de un momento de debilidad, sino la culminación de algo que había estado creciendo en silencio, empujándonos en esta dirección desde el principio. Mis labios todavía ardían, no solo por el contacto, sino por la conciencia de que lo había querido. Que lo seguía queriendo. Caminé hasta la mesa, con la intención de crear una distancia entre nosotros. Tomé la copa de vino que había servido para mí misma antes de que él llegara y la sostuve con ambas manos, como si el peso del cristal pudiera darme algo de estabilidad. Él se quedó en el mismo lugar, observándome. No hizo ningún intento de acercarse de nuevo. No era necesario. Su presencia era suficiente para que mi piel se mantuviera en alerta. Llevé la copa a mis labios y bebí un sorbo, dejando que el vino se esparciera por mi boca. No ayudó a calmarme, pero al menos me dio tiempo para pensar. Mi mente estaba en caos. No me arrepentía, pero tampoco podía ignorar la realidad. Esto tenía consecuencias, incluso si en este momento no quería enfrentarlas. Mis dedos trazaron el borde de la copa, distraídamente. Mi reflejo en el cristal era el de alguien que no reconocía del todo. «Deberías irte», murmuré finalmente. No lo dije con convicción. Él no se movió. «Dímelo otra vez», respondió con calma. Su tono no era desafiante, pero tampoco neutral. Me estaba dando la oportunidad de elegir. Lo miré. Y en ese instante, supe que no quería que se fuera. Porque si lo hacía,
Lo que acababa de ocurrir quedaría en un limbo, en algo que tal vez podría olvidar o reprimir. Pero si se quedaba, tendría que admitir que esto no era un error. Que lo que sentía no era pasajero. Que lo quería aquí. No respondí. No hizo falta. Porque en lugar de repetir mis palabras, dejé la copa sobre la mesa y crucé la distancia entre nosotros, eliminando cualquier posibilidad de negación. Y en ese momento, entendí que ya no había vuelta atrás. El peso de la decisión cayó sobre mis hombros como una tormenta que había estado amenazando en la distancia y que finalmente se desataba. Ya no había pretextos ni excusas vagas para justificar lo que estaba ocurriendo. No podía llamarlo error, porque los errores ocurren sin intención, y esto lo había elegido. La casa estaba en silencio, excepto por el leve sonido de mi respiración. La distancia entre nosotros había desaparecido, pero el verdadero abismo estaba dentro de mí, en la batalla que se libraba en mi mente, en la parte de mí que aún intentaba aferrarse a lo que debía hacer y la que, con desesperación, se entregaba a lo que realmente quería. Me moví primero. No hubo palabras, ni un último intento de racionalizarlo. Porque la racionalidad no tenía lugar aquí. Cuando mis manos tocaron su rostro, sentí su piel caliente bajo mis dedos. Su aliento era profundo, contenido, como si él también estuviera al borde de algo de lo que ya no podía escapar. No sé cuánto tiempo estuvimos así, en esa frontera peligrosa entre el autocontrol y el deseo. Pero al final, el deseo ganó. Fue la forma en que me miró, la manera en que mi cuerpo respondió antes de que mi mente pudiera detenerlo. Él no me apresuró, no intentó tomar el control. Me dejó decidir, como si supiera que lo más importante era que yo cruzara esa línea por mi cuenta. Cuando nuestros labios volvieron a encontrarse, no hubo urgencia. Fue más profundo esta vez, más consciente. Ya no había duda, ni resistencia. Solo el reconocimiento de algo que había estado creciendo entre nosotros desde el principio. No sé cuánto tiempo pasó. Perder la noción del tiempo fue lo primero que ocurrió cuando la barrera entre lo correcto y lo inevitable se rompió. El vino que había dejado sobre la mesa seguía ahí, olvidado, testigo silencioso de lo que estaba ocurriendo. No me sentí culpable. No en ese momento. Porque lo único que sentía era que, por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo y mi mente estaban en el mismo lugar, queriendo lo mismo. Y cuando la noche avanzó y el silencio se llenó de respiraciones entrecortadas, entendí que lo peor de todo no era haberlo hecho. Lo peor era que no quería que terminara. El amanecer trajo consigo una realidad que no podía seguir ignorando. La luz filtrándose por las cortinas no tenía la calidez reconfortante de otras mañanas. En cambio, sentía que exponía cada decisión que había tomado la noche anterior, cada elección que me había llevado hasta este momento. Me quedé acostada, con los ojos fijos en el techo, sintiendo el peso de su respiración aún acompasada a mi lado. No me moví. No quería enfrentar lo que vendría después. Porque sabía que lo que había ocurrido no era un error que pudiera corregirse. No era un impulso momentáneo, ni un escape temporal de la realidad. Había sido una decisión, un paso consciente hacia algo que no podía deshacerse. Mi cuerpo todavía ardía con la memoria de su tacto. Con la forma en que nuestras miradas se encontraron en la penumbra, sin necesidad de palabras, porque todo ya estaba dicho en el lenguaje de la piel. Me llevé una mano a la frente, tratando de aclarar mis pensamientos. Pero en lugar de encontrar respuestas, lo único que sentí fue la certeza de que no podía volver atrás. Sabía que debía levantarme, vestirme, enfrentar la casa vacía antes de que dejara de estarlo. Mi esposo regresaría pronto. Y con él, la vida que hasta ayer parecía estable. Pero mi cuerpo no reaccionó. Porque una parte de mí no quería moverse. No quería alejarme. La presión en mi pecho creció con cada segundo que pasaba. No era culpa. No todavía. Era miedo. Miedo de lo que esto significaba. Miedo de lo que venía después. Miedo de la verdad que ya no podía negar. Porque lo peor de todo no era lo que había hecho. Lo peor era saber que, si tuviera la oportunidad, lo haría otra vez.